1 millón de años antes de Cristo, ocurrió el periodo geológico del Pleistoceno. Mantos de hielo y glaciares avanzaron y retrocedieron desde los polos de la Tierra. Estoy en lo oscuro, pero no tengo miedo. La oscuridad es lo mismo que la luz. Empezó entonces un periodo de sequía y calor. Solo sobrevivieron las plantas, animales y hombres que se adaptaron y hallaron zonas menos áridas. Algunas de las de este continente se encuentran en la región noroeste de México. El noroeste mexicano es de violentos contrastes. Lo habitan mayos, yaquis, tepehuanes, tarahumaras, pimas, pápagos, quilihuas, cochimíes, cucapás, seris, cumiáis, paipáis y guarijíos. Viven y cohabitan en los estados de Sinaloa, Sonora, Chihuahua, Durango y Baja California, así como en el estado norteamericano de Arizona. A pesar de los intentos de dominación y desplazamiento, estos grupos han mantenido su presencia gracias a su capacidad de lucha y resistencia. El noroeste mexicano está formado por desiertos, planicies y valles con ríos caudalosos, costas agrestes, altas serranías y profundas barrancas. Lo que ha marcado a sus habitantes, su cultura, su forma de cuidar y aprovechar la naturaleza, basada en sus creencias religiosas. Son, en forma y esencia, diferentes al centro y sur del país. Han vivido en esta región sobreponiéndose al extremoso clima. Durante mucho tiempo, las tierras agrestes del norte fueron una barrera no solo geográfica, también social, pues se consideraba como tierra de bárbaros. La colonización de esta zona fue tardía e interrumpida, pues se trataba de penetrar en las montañas del incógnito noroeste, un territorio que, según los conquistadores, era habitado por las naciones más salvajes y aguerridas del Nuevo Mundo. En la actualidad, más de 100.000 personas forman la población indígena del noroeste. Realizan las más diversas actividades productivas como agricultura, recolección, ganadería, caza y pesca, artesanía y trabajo temporal asalariado. No tienen el nivel de vida de la sociedad mestiza, ni acceso al avance de la modernidad, y en ese contexto, su cultura persiste. Frente a los cambios, mantienen su identidad, su forma de ver la vida y sus costumbres. No son resto, sombra o recuerdo de ricas culturas anteriores. No. Son grupos recios que han sido capaces de resistir el entorno, los cambios y las imposiciones sin perder originalidad, tradiciones y capacidad para reorganizarse. El noroeste puede dividirse en 4 regiones: la costa, el desierto, la sierra y los valles. Algunos pueblos indios viven aún en al menos parte de su territorio original. Otros, al reubicarse, configuraron nuevas regiones étnicas donde conviven con pueblos procedentes de otros estados de la República. En síntesis, el mapa étnico y cultural del noroeste se ha modificado a lo largo de la historia. Originalmente, los seris eran bandas o clanes de cazadores, recolectores y pescadores navegantes que opusieron fuerte resistencia desde la llegada de los españoles hasta principios del siglo XX. Del mar obtienen alimento, venden tallas de madera, palo fierro, esculturas en piedra y tejen canastos y collares. Salen a cazar al campo y al desierto y recolectan frutos. Celebran los ciclos de la vida y la naturaleza, como la fiesta de la luna nueva, la de la caguama o 7 filos, la de Saptín, corita o canasta gigante, y la de la pubertad. En ellas comparten la comida, los juegos, la música, el canto, las danzas y las plegarias. Hace largo tiempo, cuando los antiguos Hohokam se habían ido, hubo un gran diluvio. El primero en salir al terminar la lluvia fue Liitoy, nuestro hermano mayor. Luego salió el coyote, y después el buitre. Y por eso los O'odham somos descendientes de ellos
Y esas son nuestras dos familias originales. Los Tohono o O'odham, llamados Pápagos, viven en Sonora y Arizona. Pápagos, que quiere decir frijoleros. Son 3 grandes grupos. Los Tohono O'odham, o gente del desierto, ocupan gran parte de lo que es el norte de Sonora, o sea, los alrededores de Magdalena de Quino, Caborca y Tucson, Arizona. La gente del río, o Akimel O'odham, viven cerca de Phoenix, Arizona. Y los Iased O'odham, o pinacateños, que ocupan la gran región desértica del Pinacate. En la sierra, viven los tepehuanes del norte, los pimas, los tarahumaras y los guarijío, compartiendo una porción del territorio de la Sierra Madre Occidental. Los rarámuri o tarahumaras son más de 60,000 y tienen un rico y complejo mundo religioso, filosófico y conceptual. Comparten con otros grupos de la región elementos culturales. A pesar de su número, los tarahumaras viven dispersos y aislados, resistiendo los embates de la amenazante sociedad nacional. El ciclo ritual se inicia con la Semana Santa, donde se unen las creencias originarias y la apropiación rarámuri del discurso de jesuitas y franciscanos. Cuando las primeras mazorcas aparecen en los maguechis o sembradíos, se celebra el Yumari para agradecer las cosechas. El invierno marca otro ciclo y aparecen los matachines, después del festejo de la Virgen de Guadalupe, para que el sol no esté pálido. Según la época del año, suben y bajan de la sierra a los barrancos para resistir las fuertes heladas. Los pimas son cerca de 2,000, divididos en 2 grupos dispersos en comunidades y rancherías de Chihuahua y Sonora. Al igual que otros grupos de la sierra, viven rodeados por la violencia que genera el narcotráfico en esa zona del país. Alguna vez, los franciscanos quisieron alejarlos de sus ceremonias. Ahora, les ayudan a recuperar sus ritos y tradiciones para revitalizar la cultura pima. Aproximadamente 1,000 personas viviendo entre Sonora y Chihuahua forman el grupo Guarijío, quienes se dicen tan dignos y orgullosos como los tarahumaras y los mayos. Son uno de los grupos étnicos más desconocidos y olvidados del país. Baste decir que aún en los años 60 vivían y trabajaban como a principios de siglo. Los blancos en el trueque les engañaban, sacando provecho de la nobleza guarijío. A partir de los años 70, revitalizaron su lucha por recuperar sus tierras y su organización social. Y fue hasta mediados de los años 80 que lograron justicia y fueron dotados con ejidos. Comienza así lo que ellos llaman la cuenta nueva. Festejan la cava pizca, la tugurada, los cantos del mainate y la danza de las mujeres. Y con todos ellos aseguran la reproducción de vida guarijío. Los que hablan fuerte, los yaquis, son uno de los grupos más representativos del noroeste mexicano. Son quienes han presentado, a lo largo de la historia, la más tenaz resistencia a la dominación física y cultural de su pueblo. Entienden el mundo basado en 2 oposiciones, masculino y femenino, y bueno y malo. Por tanto, creen que todo lo que no sirve a la vida, lo que destruye y corrompe, está asociado con el diablo y con sus hijos los blancos, los yoris. Actualmente, son más de 30,000. Una de sus principales fiestas es la de la Semana Santa y los sacrificios de los chapayecas, en la que representan a los fariseos de la liturgia cristiana, pero con elementos de la cultura yaqui. Entre las más conocidas expresiones culturales que son practicadas por otros grupos son la danza pascola y la del venado, conocidas incluso internacionalmente. Profundamente relacionados con los yaquis, los mayos son los más numerosos de la región. Alrededor de 60,000 mayos viven en Sonora y Sinaloa. Siempre se han dedicado a la agricultura, aunque los de la costa viven de la pesca. Los mayos se han integrado a pueblos menores, llevando su lengua y sus costumbres,
por lo que su presencia es fuerte y significativa. Los mayos y los yaquis son los que han alcanzado mejor nivel educativo y de vida. En fiestas como la de San José o la de la Santísima Trinidad, así como en ritos y ceremonias, expresan profundidad y belleza de pensamiento. El avance colonial hacia lo que llamaron Nueva Vizcaya fue largo y constantemente interrumpido. Desde fines del siglo XVI y principios del XVII, la minería, el poderoso motor que impulsaba la colonización, daba pauta para establecer poco a poco reales mineros, haciendas y ranchos. Con los primeros colonizadores arribaron los misioneros, principalmente jesuitas. Ellos acometieron contra la cosmovisión y las bases de organización social nativa. Querían desaparecer sus costumbres y creencias. No comprendieron que muchas de ellas eran vitales para la subsistencia familiar y comunitaria. La misión jesuita fue fundamental para el desarrollo del trabajo indígena en las minas. La economía indígena se vio muy afectada a causa de la guerra, los trabajos forzados y las devastadoras epidemias de viruela y sarampión que trajeron los colonizadores. Las relaciones entre los grupos indígenas se interrumpieron y todo su mundo se colapsó. En medio de ese caos, los pueblos nativos, uno a uno, fueron rebelándose. Aunque se hable de rebeliones de tarahumaras o tepehuanes, la mayoría de los levantamientos fueron multiétnicos. Así, desde el siglo XVII hasta el XIX, la lucha unió incluso a grupos históricamente enemistados. Los líderes fueron, en su mayoría, figuras desplazadas de la estructura del gobierno nativo. Otra forma de resistencia consistía en la evasión, la falsa ignorancia o el engaño. En general, los contingentes indígenas evitaron la lucha franca. En grupos poco numerosos, atacaban sitios desprotegidos y luego huían a las zonas más inaccesibles de la sierra. Esto ocasionó que los españoles mantuvieran sitiados a los nativos. Al no estar acostumbrados a una guerra prolongada, fueron quedando cada vez más escasos de abastecimientos. Sus cultivos fueron quemados, las fuentes de agua envenenadas, y poco a poco se les sacó de sus refugios, mientras que su eficacia guerrera fue reducida únicamente a guerrillas. Los españoles ofrecían amnistía y regalos a quienes hicieran las paces y decidieran ir a vivir en las misiones. Sin embargo, a la mayoría de los líderes rebeldes les dieron muerte. En el siglo XVIII hubo un periodo de cierta tranquilidad. Los españoles alcanzaron control relativo sobre las comunidades indias y sobre la explotación minera. La resistencia reapareció. Apaches y comanches desplazados, aliados con grupos como tarahumaras y tepehuanes, protagonizaron la resistencia que se extendió durante el siglo XIX. Estados Unidos y México iniciaron entonces su vida independiente. Había que resolver el problema indio de otra manera. La inseguridad afectaba a colonos y a la economía de ambas naciones. Ya no importaba hacerlos cristianos. Querían eliminarlos. Se convirtieron en el blanco de los ataques de colonos y ejércitos de ambos lados de la frontera. Y así, los indios del noroeste mexicano resistieron la guerra. Muchos perdieron la vida y parte de sus territorios, pero conservaron su libertad y el derecho a su existencia presente y futura. Hoy viven, cantan y celebran sus tradiciones en contacto con la naturaleza, negándose a morir a pesar de la adversidad, luchando por su continuidad, autonomía y el respeto a sus derechos.